En nuestro caso, tenemos una paciente de 42 años de edad que acude al servicio porque le están saliendo muchos morados. Tiene un cuadro de 3 días de evolución con petequias y equimosis espontáneas y hematuria macroscópica, acompañado de astenia, adinamia y oliguria, con hematoma en el antebrazo izquierdo posterior a una venopunción. Además, tiene gastroenteritis hace una semana por un viaje a la costa. En antecedentes importantes tenemos una gastroenteritis hace una semana por E. coli, la encontramos febril, hipotensa y taquicárdica, y en el cuadro hemático vemos que tiene una trombocitopenia de plaquetas en 4000, y en las pruebas de hemostasia tenemos una trombina parcial del tiempo de 68, o sea, alargada, un tiempo de protrombina de 35, fibrinógeno bajo, productos de degradación de la fibrina alta y un dímero D también elevado. En cuanto a función renal, tenemos tanto la creatinina como un BUN elevado con los datos que se muestran en la tabla, o sea que podemos decir que tiene una trombocitopenia, una lesión renal aguda y una hemostasia alterada. De importancia en revisión por sistemas tenemos en tórax evidencias de petequias, en abdomen equimosis en mesogastrio y en extremidades también petequias en ambos miembros inferiores con hematoma en miembro superior derecho por venopunción, además de un llenado capilar mayor a 2 segundos. Para nuestro caso es importante los signos y síntomas que presenta la paciente, pues la hematuria, petequia, equimosis espontánea y oliguria son muy características del diagnóstico que creemos y además se dan mucho por la patofisiología que después será explicada. Los antecedentes, infección por E. coli, es importante saber que una de las etiologías se da por las infecciones. El cuadro hemático muestra que las plaquetas están disminuidas, el tiempo de protombina, el tipo parcial de tromboplastina, fibrinógeno, productos de degradación de fibrina y dímero D están elevados. Esto es característico también de la enfermedad, lo cual van a ver ahora en la patofisiología. Y normalmente también hay daño de órganos, por lo cual se ve que hay una función renal que está deteriorada. Asimismo, en los diagnósticos diferenciales se encontrarían las microangiopatías trombóticas como la TTP, la SHU y el síndrome de HELP. Estas se diferencian ya que los niveles normales de PT y PTT y fibrinógeno pues se encuentran normales en comparación a nuestro diagnóstico. Asimismo, se podría considerar un diagnóstico diferencial el daño hepático severo, que se diferencia porque las plaquetas y el tiempo de hemorragia son normales, a diferencia pues, de nuestro diagnóstico, y asimismo se podría también considerar que hay una deficiencia de vitamina K o un uso de warfarina, pero en este caso habría las plaquetas, el tiempo de hemorragia, el fibrinógeno, el dímero D estarían normales a comparación pues, de nuestro diagnóstico. Bueno, la coagulación intravascular diseminada es un proceso patológico que se produce como resultado pues, de la activación y estimulación excesiva del sistema de coagulación que ocasiona pues, a su vez microangiopatía trombótica por depósito pues, de complejos de fibrina en la microcirculación y fibrinólisis secundaria. Ha recibido múltiples denominaciones. En la coagulación intravascular diseminada, la estimulación continua del sistema hemostático desborda la capacidad de control del organismo, lo que lleva también a generar cantidades masivas de trombina y plasmina, causales de manifestaciones clínicas fundamentales del síndrome de trombosis, hemorragia o ambas, porque pueden haber diversos fenotipos. Bueno, para entender la fisiopatología de la SID, es importante tener en cuenta que la hemostasia fisiológica está regulada estrictamente por el equilibrio entre los mecanismos que promueven la coagulación y aquellos que promueven la fibrinolisis. En la SID, pues, que se produce como consecuencia de una activación excesiva del mecanismo hemostático y pues de la incapacidad de estos inhibidores fisiológicos de neutralizar esa coagulación. La consecuencia de esta coagulación excesiva es el depósito pues, patológico de fibrina en la microcirculación que causa pues, isquemia tisular y contribuye también al desarrollo de disfunción multiorgánica. Los glóbulos rojos se quedan atrapados entre las mallas de fibrina y sufren también rotura mecánica, se convierten en esquistocitos, lo que favorece también el desarrollo de anemia hemolítica microangiopática en la SID. El exceso de trombina y pues su consecuente depósito de fibrina favorecen también la agregación plaquetaria y el consumo de los factores de coagulación. La SID es una coagulopatía de consumo. Además, pues la excesiva producción de plasmina en respuesta a toda esta microtrombosis generalizada degrada el fibrinógeno, la fibrina y otros factores de coagulación.
y esa hiperfibrinolisis y el consumo de factores por su parte también favorecen la aparición de hemorragias al ya no haber factores de coagulación que puedan evitarla. En la SID hay una disminución tanto de las plaquetas como de los factores de coagulación. Por ende, vamos a encontrarnos sangrados anormales que pues, se pueden ver como hemoptisis, hemotórax, sangrado gastrointestinal, petequias, y es que nuestra paciente precisamente se queja de estas petequias, de equimosis espontáneas y de hematuria macroscópica. Por otro lado, por la microtrombosis podríamos llegar a tener una falla renal aguda. Los valores de creatinina en nuestra paciente ameritan seguir estudiando esta complicación. Bueno, entre los precipitantes que pueden conllevar a esta sobreactivación y desregulación del sistema de coagulación encontramos diversas causas, entre ellos toxinas, infecciones, traumatismos, alteraciones inmunológicas, neoplasias y complicaciones obstétricas, las cuales son muy comunes. Por otro lado, evidenciamos del lado derecho pues, que el diagnóstico de la SID se hace en base a criterios mayores y criterios menores. Para que un paciente probablemente pues, esté teniendo un episodio de SID, esté cursando con esta enfermedad, debe primero cumplir 3 criterios mayores o en su defecto 2 criterios mayores y 2 criterios menores. Bueno, para un paciente con el diagnóstico de coagulación intravascular diseminada, vamos a tener paraclínicos que reflejan la disfunción de los órganos, pues de distintos órganos que van a estar afectados en pacientes con este diagnóstico, y de igual forma vamos a ver la activación de la coagulación y la fibrinólisis que van a caracterizar a estos pacientes. También vemos en la tabla la frecuencia de las alteraciones más comunes, entre las cuales 2 merecen una especial atención, como son la trombocitopenia y la elevación de los productos de degradación de fibrina. Ahora, como tratamiento, lo principal va a ser controlar la enfermedad de base que los llevó a este punto. Así es como el paciente con infección deberá recibir la terapia adecuada para su caso de base. En un paciente con leucemia, por ejemplo, debería iniciar el tratamiento con quimioterapia o pues lo elegido para controlar la neoplasia, y así con cada enfermedad de base que los haya llevado a este punto. Así como también se pueden usar los tratamientos que se ven a continuación en esta diapositiva. Ahora vamos a hablar sobre el pronóstico de nuestra paciente. Gracias a que ella tiene diagnosticada coagulación intravascular diseminada, el pronóstico de esta enfermedad depende principalmente de la afección subyacente, pero también de la gravedad de la coagulación intravascular diseminada o CID y la comorbilidad. Además de esto, podemos decir que la CID puede conducir rápidamente a la insuficiencia orgánica y a menudo es una condición mortal, especialmente cuando no se identifica y trata a tiempo. Debido a esto, el tratamiento adecuado de nuestra paciente es muy importante para que tenga un resultado favorable. Además, la mortalidad general por la CID es difícil de establecer debido a la gravedad y la variedad de las afecciones subyacentes. Sin embargo, se ha estimado que las tasas de mortalidad por sepsis y traumatismo grave se duplican si se desarrolla CID. Los órganos también pueden ser destruidos por infarto y la isquemia de las extremidades pueden provocar la pérdida de dedos o más. Finalmente, con la atención adecuada se puede decir que los pacientes con CID pueden tener un resultado favorable.